No, profe. Bueno, por eso es que Apolonio llamó a estas curvas las cónicas. Ahora, él no las pone aquí porque se le ocurrió cortar un pedazo de madera en forma cónica. Las pone aquí porque estas cuatro figuras, estas cuatro líneas, tienen características comunes. Son expresadas por ecuaciones de segundo grado en X y en Y. Entonces, la ecuación general de una cónica está formada por la siguiente expresión. No me alcanzó el renglón, por eso la tuve que poner abajo a la otra parte. Pero esa es la expresión general de las cónicas. Son ecuaciones de segundo grado en X y en Y. Esa es la expresión que resume las cuatro cónicas. O sea que matemáticamente son del mismo tipo, de la misma especie. Por eso es que Apolonio las resume en este cono. Y por eso le pone el nombre de cónicas. Ahora bien, fíjense que esto está en X y en Y son líneas que trabajan en R2. ¿Va? Entonces acá en R2, si tenemos un círculo, es una ecuación cónica. Si tenemos una parábola, es una ecuación cónica. Y si tenemos una hipérbola, es una ecuación cónica. Y también tenemos la elipse. Esta es la clasificación primera para el estudio de las cónicas. A partir de ahora vamos a hacer el estudio de geometría analítica usando esta expresión. Con esa expresión general vamos a empezar a definir cada una de estas cónicas. ¿Alguna pregunta sobre esto? No, por favor. Buenísimo. Fíjense lo siguiente. Como el plano que corta se va moviendo para generar todas las cónicas, yo lo que hice fue hacerlo en GeoGebra. A ver cuál es el que tenía que poner primero. Ahí está. Fíjense bien esto. Ahí está el cono doble que se hace con una sola ecuación. Se le llama dos mantos a la figura que tiene dos superficies. Y matemáticamente lo intersecto con un plano que en este caso tiene un ángulo respecto del eje central del cono. Si yo miro el eje verde de frente hasta que lo acomodo de que todo el eje se vea como un punto, ahí se ve la línea celeste del plano que tiene un ángulo respecto de la vertical del eje central del cono, del eje de revolución. Y además hay una línea negra que está perpendicular al plano. ¿Sí? Esa línea negra me permite, cuando yo acomodo la figura 3D, si yo a toda esa línea negra la veo como un punto, o sea, estoy mirando el plano de frente. Y ahí veo
la figura sobre el plano, la naranja, es una elipse, la veo en su verdadera magnitud. O sea, estoy viendo la hoja del plano celeste, la estoy viendo de frente, porque el vector normal al plano lo veo como un punto. Entonces, fíjense la figura que forma. La figura es una elipse. ¿La ven a la elipse? Es el corte del cono con el plano inclinado. Yo lo que voy a hacer ahora es hacer desaparecer la superficie del cono, la de abajo también, y ahora se lo ve clarito a la elipse dibujada sobre el plano celeste. Y yo la pinté de naranja para que quede clarita. Bueno, ahí estoy viendo el plano de frente. Ahí está la elipse. Molesta un poco el eje azul. Bueno, lo que puedo hacer es dejar de ver los ejes. Y ahí la veo clarita la elipse. ¿Sí? Eso es con el plano. Si yo modifico el plano, voy a poder, el ángulo del plano, voy a poder ver otras figuras. Esta es la elipse. Veamos otra de las figuras. Ustedes están viendo las figuras, ¿verdad? Sí, profesor. Acá tenemos la parábola. En la parábola, la característica es que el ángulo entre el plano y el cono, ahora lo vamos a ver al cono, es de tal manera que el cono es paralelo a esta línea que se llama generatriz, que es una de las líneas que forman la superficie del cono. Al girar la generatriz, haciendo pivot en el eje, en el centro del cono, en el vértice, y gira alrededor de una directriz que es una circunferencia, genera el cono. Una de esas líneas es paralela al plano, que lo veo de canto, por eso no se lo ve bien, pero si yo ahora giro, ahí está el plano que es paralelo a la línea que acabo de dibujar. La voy a borrar a la línea. Entonces, si la línea si el plano tiene un ángulo tal que es igual al ángulo de la generación del cono, pasa de que la figura que se forma es una parábola. Vamos a quitar los ejes también acá. Y vamos a quitar el cono. Y ahí está la parábola. La parábola está cortada por una línea EF, porque hasta ahí nada más dibujé el cono. Pero la parábola sigue. Y ahora vamos a ver la hipérbola. Y a propósito, no hemos visto la circunferencia. Ya vamos a hablar de eso. Acá tengo que dibujar los dos mantos del cono y el eje de la no el eje, perdón, el plano de corte está paralelo al eje. Ahora lo van a ver. O sea, el plano está vertical y está paralelo al eje. Fíjense cómo corta los dos mantos del cono. Y cuando yo los saco a los mantos, los dejo de ver, queda dibujada las dos ramas de la hipérbola. Yo puedo modificar el punto de paso del plano, que es el punto A, lo acerco al eje, ahí lo acerco,
entonces me sale más grande la hipérbola y me sale más cerca los vértices, que son este punto y este punto. ¿Qué les parece? ¿Se la ve bien o no? Si nosotros dibujamos, hacemos aparecer los conos, fíjense cómo es el corte. ¿Está? Ahora, esto les voy a mostrar en forma dinámica cómo queda. Aquí, por ejemplo, tenemos una parábola. El plano está paralelo a la directriz del cono. Lo vamos a dibujar al cono. Un solo manto por ahora. Entonces yo tengo ahí una elipse. Lo pongo de frente, haciendo que la línea negra que pasa por el punto A quede como un punto, que yo la vea lo vea como un punto a la línea, la vea de canto, y ahí está en verde la elipse. Si quiero una parábola, entonces tengo que ir a un ángulo que igual al del cono, que es 33 grados. Y ahí está. Ahora me cambió el ángulo, entonces tengo que cambiar la visión porque el punto, la recta ya no la veía como un punto. A ver ahí. Ahí está. Ahí está la parábola. Si yo veo el plano, si lo saco al plano, me queda la parábola sola. Bueno. ¿Qué más tenemos? Si el ángulo es 0, tengo 2. Si el ángulo es 0 entre el plano y el eje, pongo los dos conos, y acá no aparece porque quedó afuera del cubo donde se ven las figuras 3D, pero si podríamos hacerlo más chico, vamos a ver que están las dos ramas de la hipérbola. Y ahí el plano es paralelo, es perpendicular al plano del piso, y la normal en el punto A la veo así, y ahí está en su verdadera magnitud la línea de la hipérbola. Y cuando era un ángulo inclinado teníamos una elipse. Y cuando el ángulo es 90 grados, lo que tenemos es una circunferencia. Yo hago desaparecer los dos mantos y ahí está la circunferencia. La circunferencia es un caso particular de la elipse. Se la estudia de las dos maneras y es casi indistinto. O es una elipse donde los dos rayos, son, los dos diámetros son distintos, perdón, es una elipse cuyos dos diámetros son iguales, o es una circunferencia, es una ecuación que se estudia en forma particular. De las dos maneras se acepta el estudio, en forma particular o como parte de un caso especial de la elipse. Bueno, ¿se entiende esto o no se entiende? Sí, profe. Buenísimo. Una vez que nosotros estamos ubicados en lo que, en qué es, quiero que vean el concepto de la siguiente manera. El cono es una superficie, no involucra el volumen interior. Y el plano también es una superficie. Y al cortar dos superficies nos da una línea. Es el mismo concepto cuando cortamos dos planos y nos da una recta espacial, en ED3. Entonces aquí nos da una línea que es una cónica. Ahora esa línea transportada
a dos variables, o sea, en R2, ya la ecuación es solamente en xy y es cuadrática, tanto en x como en y normalmente. Entonces, la ecuación general contiene todo eso. Estos archivos de GeoGebra me parece que son buenos para que yo los comparta en el aula, no en el aula virtual, sino en el grupo de WhatsApp. ¿Sí? ¿Les parece? Sí, profe. Bueno, les voy a dar entonces, les voy a pasar, apenas termine la clase, se los voy a pasar en el grupo de WhatsApp. Y lo voy a consultar con el profe Gotay a ver si quiere que lo pongamos en el aula virtual. Bueno, esto es para jugar, para ver y para entender de dónde salen las cónicas. Entonces, las cónicas son básicamente 4 líneas, curvas, que responden a ecuaciones que tienen la misma topología. Son cuadráticas en X y en Y. Y responden a la ecuación cuadrática general. Bueno, vamos a hacer unas consideraciones acerca de la ecuación general. A ver, ahí está. Entonces estamos hablando de cónicas. La ecuación es ax cuadrado más bxy más ci cuadrado más dx más y más f igual a 0. Donde a, b, c, d, e y f pertenecen a los reales. Son coeficientes. ¿Sí? Sí. Bueno. Ahora vamos a ver lo siguiente. Si yo tengo una cónica que tiene este término, xy, la cónica tiene sus ejes. Por ejemplo, si yo tengo una elipse, va a tener un eje de esta manera y otro eje de esta manera. Y un centro. Si tengo una parábola, va a tener un eje, uno solo, pero va a tener un eje así. Cuando existe el término que se llama término cruzado, los ejes de la cónica quedan como torcidos respecto de los ejes cartesianos. Los ejes cartesianos son los ejes X, Y que nosotros conocemos y manejamos para la referencia en R2. ¿No es cierto? Entonces los ejes naturales de cada cónica quedan cruzados. Eso se ve claramente en GeoGebra. Voy a hacer en GeoGebra, voy a crear, para que ustedes vean nada más, una ventana nueva. ¿La ven a la ventana nueva? Sí, profe. Bueno, entonces yo voy a escribir acá la ecuación general. A x al cuadrado, perdón, el x mayúscula, ahí está, más bxy más ci
cuadrado más, esto me parece que tengo que, ahí está. Más c de x más e y más f igual a 0. Si yo doy Enter, me va a crear todos los deslizadores para los valores de A, B, C, D, E y F. Los creo a los deslizadores y ahí me da una gráfica general de, bueno, vamos a poner el F, lo vamos a poner más grande, en 5, a ver si... Vamos a poner D y E en 0. A ver si da ahora. Ah, y el B también lo vamos a poner en 0. A ver si puedo ver la cónica. No me permite verla. Y ya sé por qué. Esto tiene que estar en menos 5. Bueno, ahí está. Tengo una circunferencia. La vamos a poner más gruesa. Color rojo. Y el tamaño del grosor de... Vamos a duplicar. Ahí está. He fabricado con la ecuación general una circunferencia. ¿Por qué? Porque el coeficiente de A y de C, que son los del cuadrático, o sea, yo voy a escribir acá para que ustedes vean cómo es la ecuación, es ax cuadrado más bxy más ci cuadrado más dx más ei más f igual a 0. Esa ecuación yo le puse valor en A y en C 1, o sea, los dos cuadráticos 1. El cruzado lo eliminé y los lineales también los eliminé. Cuando elimino los lineales significa que el centro queda en el centro de las coordenadas. Pero si yo ahora, por ejemplo, cambio el valor de E y el valor de D, el centro se desplaza. Y si agrego el término cruzado, fíjense que el eje de esa elipse queda en ángulos respecto de los ejes coordenados. Pero cuando yo lo pongo en 0 y modifico los otros parámetros, vamos a ver estos detalles. Una elipse que hace, los ejes son paralelos a los ejes coordenados, los ejes de cada elipse. Ahí tengo una hipérbola, en algún punto ahí tengo parábola, elipse, y si yo dejo en 1, modifico esto y me pasa lo mismo. Elipse, parábola, hipérbola. Y cuando esto vale 1, queda circunferencia. Supónganse que pongo una hipérbola y modifico el valor de B que sea distinto de 0, el B larga. Fíjense cómo rota. El término cruzado, distinto de 0, hace que la gráfica
rote en el plano. Cuando rota en el plano, fíjense de compleja que es la ecuación. Y entonces, despejar X o Y de ahí es un lío matemático tremendo. Entonces, el estudio se circunscribe a poner B igual a 0 y eliminar el término cruzado de tal manera que nosotros podamos hacer el estudio de las cónicas que son un subconjunto en el que son paralelos, o sea, se hace de prepo B igual a 0, y entonces ahora la ecuación general queda sin la B larga. Y todas las cónicas que salen ahí tienen sus ejes naturales paralelos a los ejes cartesianos. La ecuación es más fácil porque no aparece el término cruzado, entonces podemos despejar X o despejar Y, y el estudio es general. Sirve también para aquellas cónicas donde el término cruzado aparece, que quiere decir que B larga es distinto de 0. ¿Se entendió? Sí, profe. Buenísimo. Vamos entonces a ver el estudio de la circunferencia. Hasta la clase anterior hemos visto la circunferencia en base a la distancia y en base, hemos visto también la esfera en base a la distancia, y hemos hablado del concepto de lugar geométrico. Y esto es así. Vamos a borrar esto. Entonces ahora vamos a hablar de cónicas, y entre las cónicas la primera es la circunferencia. La circunferencia es distinto del círculo. El círculo es el área y la circunferencia es la línea. Y son distintas. ¿Que tienen que ver? Sí, tienen que ver, pero no hay que confundirla. No me digan círculo en ningún momento, digan circunferencia. El círculo es el disco y ahora estamos haciendo el estudio de las líneas. ¿Sí? La longitud de la línea o perímetro es 2pi por radio, donde este es el radio. Y el área es igual a pi por radio al cuadrado. Esto se mide en metros y esto se mide en metros cuadrados. O sea, son cosas distintas. Por ahora, el estudio de la superficie no es importante. Vamos a ver el estudio de la circunferencia, o sea, de la línea. La clase pasada hemos hecho el estudio desde el punto de vista vectorial. Y hemos llegado a estas siguientes conclusiones. Habíamos dicho de que necesitábamos como datos un centro con dos coordenadas, H y K, y un radio que era igual a una distancia. ¿Sí? Que era el radio era el módulo de un vector radio. Y entonces decíamos que la circunferencia es el lugar geométrico. El lugar geométrico de los puntos que están a igual distancia, o sea que equidistan a un centro
C de coordenadas HK. Entonces, cada uno de los puntos que forma la línea tiene como característica fundamental que están a igual distancia al punto central C. Y eso pasaba cuando nosotros hacíamos esto, o sea, este punto es un punto genérico XY que cumple esas condiciones, entonces la distancia al centro era igual a R. O sea, R era igual a la raíz cuadrada de la fórmula de distancia, que era X menos H al cuadrado más Y menos K al cuadrado. Y de ahí pasábamos a una ecuación muy conveniente que era la ecuación de la circunferencia. Este mismo concepto que vive en R2 lo pasamos a R3. Esto es un resumen de la clase anterior, haciendo lo mismo, pero con 3 variables. Y entonces la ecuación de la esfera, donde la esfera no era el volumen, sino la superficie que recubre un globo esférico, era bastante similar, tenía la misma forma, la misma topología, y era una especie de evolución hacia R3. Y esta era la ecuación de la esfera. Nosotros vimos este estudio con la intención de mostrarles a ustedes que el concepto de en R2 se puede trasladar a R3, ¿sí? Y tenemos una superficie en R3 que se llama esfera. Ahora solamente vamos a hacer el estudio en R2 de todas las cónicas. Entonces, empezamos con la circunferencia. Ahí está la ecuación. Con esa ecuación, yo voy a hacer algunos juegos. Ahí tengo una circunferencia. No importa si la circunferencia está centrada en el origen, ya hemos visto nosotros que no importa si está centrada en el origen, que si no está centrada en el origen, lo que pasa es que la ecuación más general sería basada en las coordenadas del centro, que esta es H y esta es K. Y la distancia a cualquier punto es, el módulo es el radio, el módulo de esa distancia. Entonces, si yo quiero tener una recta tangente, tengo 3 situaciones respecto de una recta. Esta es una recta exterior, esta es una recta tangente y esta es una recta secante. La recta tangente pasa tocando un solo punto de la línea de la circunferencia. La recta exterior no toca ninguno y la recta secante toca en 2 puntos. A este punto le vamos a llamar A, B y C. Estas situaciones le vamos a poner un orden. En el primer caso, si yo matemáticamente hago la intersección
de la recta y igual a mx más b, donde este es el punto B, y hago la intersección de x cuadrado más y, perdón, no x cuadrado, sino, en este caso, como la circunferencia está descentrada, se llama, hago esa intersección y cuando reemplazo el y en la otra curva, me queda una ecuación cuadrática en x. Este b no es el mismo que el b, le vamos a llamar b1 al de la recta. Esto es Bhaskara. Y cuando hago la solución, me doy con que el discriminante, que es b cuadrado menos 4ac, es negativo. Si es negativo, no tiene solución en el campo de los reales, por eso la recta no intersecta la circunferencia. Este es el primer caso. Cuando intersecto y la recta en el segundo caso es tangente, el discriminante es igual a 0. Y en el tercer caso, el discriminante es mayor, es positivo. Entonces tengo valores para x1 y para x2. Eso corresponde a los dos puntos de intersección. Y entonces acá quiero que se acostumbren a una dualidad en que toda operación matemática con estas líneas tiene una visualización gráfica en la geometría. Por eso se llama geometría analítica, porque esta geometría es factible de ser expresada en forma matemática. ¿Está bien? ¿Se entienden esos tres casos de las rectas? Sí, profe. Yo acá no tendría que poner este primer caso, sino que aquí está el primer caso, el segundo y el tercero. Y siempre se fija uno, cuando hace la intersección, en el discriminante. ¿Sí? En el Sí, primer profe. caso, al ser menor que 0, da dos números complejos que no se pueden graficar en el plano R2, que son totalmente reales. El eje de las X es real y el eje de la Y es real. Y cuando es tangente, la solución es doble. O sea, x1 es igual a x2 igual a menos b sobre 2a. Porque la raíz cuadrada da 0. Y hay dos soluciones. Este sería el caso en que x1 y x2 son iguales. Y en el tercer caso, da dos soluciones distintas. Porque una es con más la raíz cuadrada y otra es con menos la raíz cuadrada. Bien. Esa es una parte del estudio. El otro estudio es de las propiedades. Yo voy a borrar y voy a armar de nuevo otra circunferencia. No, me salió una elipse. La voy a hacer centrada para simplificar el cálculo, o sea que h y k son 0 y 0. A través de este... Entonces la ecuación de la circunferencia queda, y entonces esto es R,
Esto es menos R, esto es R y esto es menos R. ¿Está? Y ahí yo voy a trazar una tangente. Lo voy a hacer de otro color. Ahí está la tangente. Tangente en este punto A. Y la tangente tiene una perpendicular. Una normal. Y esa normal siempre pasa por el centro de la circunferencia. Ahí está, perpendicular. Esta es la recta normal y esta es la recta tangente. Una propiedad de la circunferencia es que la recta normal siempre pasa por el centro de la circunferencia. Si los ejes hubieran estado en otro lado, la recta normal pasa por A y por C. Esa es una propiedad. ¿Está claro? Sí, profe. Esto más adelante la vamos a ver en las otras cónicas y se va a llamar propiedad focal, porque los focos están puestos también en el centro. O sea, el centro coincide con el foco 1 y coincide con el foco 2. En este caso es el punto de origen, pero puede ser el HK. Esto solamente pasa para la circunferencia. ¿Se entiende? Sí, profe. Buenísimo. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos que intersectar dos circunferencias? Voy a borrar esto y vamos a dibujar dos circunferencias. Una así y otra un poco más grande. Cuando dos circunferencias se intersectan, lo pueden hacer en general en dos puntos. O puede darse el caso que tengamos las circunferencias sean tangentes. O puede darse el caso que las circunferencias sean externas o exteriores y no se intersecten. Matemáticamente, yo voy a tener, en el primer caso, voy a tener x cuadrado más y cuadrado igual a radio cuadrado, ponerle que sea una que tenga el centro con el origen y esta tenga un centro HK, intersectada con x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a radio 2 al cuadrado. De radio 1 y radio 2. Entonces, ahí aparece un punto 1 y un punto 2 de intersección. Estas son dos circunferencias secantes. El segmento que une los dos puntos de intersección siempre es perpendicular al segmento que une los dos ejes. ¿Sí? Eso es otra propiedad que gráficamente es obvia, pero si nosotros la manejamos matemáticamente podemos sacar un montón de cosas.
En el segundo caso, cuando son tangentes, el punto de tangencia, punto 1, está alineado con los dos centros. O sea, los tres puntos pertenecen a la misma recta. Y cuando en el tercer caso las circunferencias están, no se cortan, o sea, son externas, el punto, la línea, la recta que une los dos centros es la línea que marca la menor distancia entre las dos rectas. El camino más directo. Ahora, en el primer caso, cuando nosotros intersectamos, eliminamos una de las dos variables por sustitución y nos queda Bhaskara. Y entonces nos da una solución x1, x2, donde el discriminante es distinto de 0. Entonces, en el primer caso, el discriminante es mayor que 0. Cuando son, en el segundo caso, el discriminante es igual a 0. Y cuando están separadas, el discriminante es menor que 0. Y entonces nos da la raíz cuadrada, la parte imaginaria de la solución de dos números complejos, que indica que las circunferencias no se intersectan en el mundo de los reales. Por eso están separadas en el plano XY de los reales. O sea, hemos visto lo mismo con una recta y una circunferencia, y ahora con dos rectas. La estructura, tanto gráfica como matemática, son similares. Hay tres casos, y los tres casos corresponden a las situaciones similares a la intersección con la recta. ¿Sí? Sí, profesor. De esto vamos a hacer ejercicio con la profesora y, van a entenderlo perfectamente cuando lo hagan. Sobre todo, ¿qué es mi pretensión? Que ustedes piensen como ingenieros. ¿Cómo van a hacer eso? Bueno, cada vez que ustedes tienen una ecuación enfrente de ustedes, lo que tienen que tratar de imaginarse es cómo es la situación geométrica. Y entonces van a tener rápidamente una idea de qué es lo que están buscando y cómo es la situación. Se van a ubicar en lo que más o menos les tiene que salir y cómo la van a buscar. Para no aprender cosas de memoria y para interpretar la situación. Voy a borrar. Ahora bien, la ecuación general de la circunferencia, empezamos por la más general de todas, o sea, la completa general, donde decimos que B es igual a 0. Y entonces nos queda ya la ecuación centrada, perdón, no centrada, sino que no está cruzada. Pero claro, en una circunferencia, ¿cómo notás que los ejes están distintos? No se puede. Normalmente en una circunferencia, el término cruzado ya viene 0 desde inicio. Y si es una circunferencia, se sabe de que A es igual a C. Entonces,
¿Cómo reconocemos en una ecuación general una circunferencia? Por estas dos características. No existe el b, no existe este término, y el valor del coeficiente de x al cuadrado es igual al valor del coeficiente de y cuadrado. Veamos eso en un GeoGebra. Lo tenemos acá. Si yo igualo a 1 y es igual a c, ya me da una circunferencia. D y E son distintos de 0, el centro, voy a poner centro de la Profe, cónica, ¿sí? no se está viendo el GeoGebra, ¿no? Le aviso por lo menos. Ah, bien, muchas gracias por avisarme. Ya lo comparto. Eso, ok. Ahí está. Ahora sí. Lo que hice fue igualar el valor de A con el valor de C y poner B igual a 0. Y D y E, que son los términos lineales, están distintos de 0. Si yo los pongo a D y a E en 0, la figura tiene su centro coincidente con el eje, con el origen de los ejes coordenados. Si lo pongo distinto, se desplaza la circunferencia. F igual a menos 5, cuando pasa al otro miembro, se convierte en R cuadrado, esto con una combinación de otros números, así que tiene que ser F negativo para que tenga sentido. Si pongo 0, también funciona, pero si lo pongo muy negativo, llega un punto en que desaparece porque la figura ya se convierte en una figura imaginaria. En el mundo de los reales no aparece. Cuando tengo esto, yo el punto G le vamos a cambiar el nombre, le vamos a poner C. No, C no, le vamos a poner CT, de centro. Ahí está. Ese centro, ¿cómo lo obtuve yo? Puse centro y ese 1 es el nombre que tiene la cónica. Entonces pongo centro y me pregunta la cónica, le pongo el nombre a la cónica y cuando le doy OK, me pone el centro. El centro ese se modifica con la combinación de D, E y F. Pero si D y E son iguales a 0, coincide el centro con el centro de coordenadas, el origen de coordenadas. Ahora, si yo al B mayúscula lo cambio a distinto de 0, ya no es una circunferencia, es cualquier otra cónica. Por eso, estas dos características, que A sea igual a C y que B larga sea 0, me dan las características para que la ecuación sea una circunferencia. Puede ser que A sea 3, por ejemplo, pero C tiene que tener el mismo valor para que sea una circunferencia. Y B tiene que ser 0. Con esas dos condiciones, yo tengo una circunferencia. Volviendo a la pantalla donde estábamos viendo la ecuación, fíjense el siguiente detalle. Era... Si yo armo un discriminante igual
a b cuadrado menos 4ac, que usa las mismas letras pero mayúsculas, las mismas letras que el discriminante de Bhaskara. En Bhaskara, el discriminante era b cuadrado menos 4ac, y ese era lo que estaba adentro de la raíz cuadrada. Esto era Bhaskara. Ahora, esto no tiene nada que ver con raíz cuadrada, pero han hecho coincidir las letras de tal manera que mnemotécnicamente nosotros tenemos la misma regla, así que no hace falta memorizar nada más. Entonces, B es igual a 0. Y A y C tienen que ser iguales. Entonces, esto queda negativo por este menos. Los valores de A y de C tienen que ser del mismo signo y tienen que ser iguales. O sea, eso más la característica que hace A igual a C, esto que sea el discriminante menor que 0 y que hace A igual a C, esas dos condiciones me dan una circunferencia. Con solo mirar los coeficientes de la ecuación general, yo puedo determinar que es una circunferencia. Por ejemplo, ahora ustedes me van a responder si es o no una circunferencia. ¿Esto es una circunferencia? ¿No sería una elipse por el término cruzado? Exacto. Acá B es igual a menos 1. Pese a que A es igual a C, D es igual a E igual a 0 y F es igual a menos 8. Pero esta no es una condición, no cumple la condición para que sea una circunferencia. Vamos a otro. ¿Es una circunferencia? ¿Es así? ¿Alguien más que opine? Yo diría que sí, profe, porque el término XY no está, entonces significa que B es 0 y es la condición que puso usted arriba. ¿Arriba en dónde? No, no la veo. Arriba a la B, izquierda. B, B es Arriba a la 0. izquierda, claro. Entonces Perfecto. no tendría Esa que ser una condición se cumple. circunferencia. Pero A es igual a B, es igual a C. No, menos A es 5 y C es menos 5. No se cumple esa condición. Esta tampoco es. Vamos a otro. ¿Esa es una circunferencia? Sí, profe. Bueno, ya saben entonces discriminar mirando la circunferencia, mirando la ecuación general, saben si es o no una circunferencia. Se tienen que cumplir esas dos condiciones. Profe,
Una B0 pregunta. y A igual a C. Sí, D y E determinan el centro, digamos, de la circunferencia. sí. Combinados con F, sí. Ok, gracias. Perfecto. Bueno, entonces, esto es muy interesante. ¿Cómo determinar en la ecuación general si es o no una circunferencia? Ahora vamos a ver un temita muy interesante que es, yo tengo una ecuación general. Y quiero ir a una ecuación canónica. La canónica es y desde la canónica quiero ir a la general, donde las dos ecuaciones representan a la misma circunferencia. ¿Se puede? ¿Qué opinan ustedes? ¿Se podrá? Yo creo que sí. Por supuesto que sí. Se puede ir de un lado al otro y del otro a un lado. Los dos caminos son factibles y son importantes. A ustedes le pueden dar en esta forma o en esta forma. Si la quieren graficar, esta es la forma que les conviene, porque aquí están explícitos los parámetros geométricos. Están las coordenadas del centro y está el valor del radio. ¿Sí? Entonces yo con esto ubico el centro en el plano XY, mido el radio con un compás y dibujo la circunferencia. Así de sencillo. Esta se llama la ecuación canónica, donde están explicitados los parámetros geométricos, y esta se llama la ecuación general. Y aquí no están explicitados, pero esta general me sirve para el tratamiento algebraico, matemático, analítico de la cosa. Pero para graficar me conviene tenerla en la forma canónica. De la misma manera que nosotros, salvando las distancias, teníamos la forma general de la ecuación de una recta de esa manera. Y la explícita o canónica era donde un punto de paso tenía coordenada x0 y 0, y m era la pendiente. Y cuando nosotros poníamos, esto era la canónica, porque estaban explicitados los parámetros geométricos. Teníamos un punto de paso y una pendiente. Y acá no se veía dónde estaban las cosas, pero este era el tratamiento matemático. Cuando nosotros queríamos intersectar dos rectas, era ese era nuestro sistema, ¿se acuerdan? Y de ahí íbamos a la forma matricial, y en la matricial resolvíamos con el método de hacer escalonada la matriz, escalonada reducida. Pero trabajábamos con la ecuación general. Y había una conversión de aquí para allá y de allá para aquí. Eran las mismas rectas. Y después lo hicimos con el plano. ¿Se acuerdan del plano? La ecuación general, y de la ecuación general nosotros pasábamos a la ecuación vectorial,
y en el plano se veía un punto de paso y el vector normal. Y entonces pasamos de la general a la canónica, porque en forma vectorial la canónica nos daba los elementos geométricos constructivos para dibujarlo al plano en el espacio L3. Un punto de paso y su vector normal. Bueno, ¿qué les parece? ¿Vamos bien o no? Vamos a ver. Uy, borré todo, qué gil. Vamos a ver entonces un ejemplo. Vamos a poner x cuadrado más y cuadrado menos 4x más 6y menos 10 igual a 0. Esta es una ecuación general. ¿Cómo pasamos a la canónica? Esto es un método, el método que se usa es un método que ustedes ya conocen, que era completar cuadrados. Esto lo vieron en el ingreso a la facultad. Repasemos las reglas. Hay videos de todo tipo y colores en YouTube para que ustedes repasen cómo completar cuadrados, pero acá lo vamos a ver una última vez. Juntamos todos los x en un lado y dividimos en 2 en menos 4, nos da menos 2. Y lo elevamos al cuadrado, nos da 4. Sumamos y restamos ese valor. Esto se convierte en un trinomio cuadrado perfecto y nos sobra el menos 4. Vamos con los y. Dividimos 6 en 3, en 2 y es 3. 3 al cuadrado es 9, sumamos y restamos ese 9. Y lo que está entre paréntesis es un trinomio cuadrado perfecto. Le ponemos lo que falta a la ecuación y queda así. Acá reemplazamos el trinomio por el cuadrado, el binomio al cuadrado. Y nos queda afuera el menos 4, el menos 9 y el menos 10. Igual a 0. Estos tres los sumamos y lo pasamos al otro lado. (19, 23). Entonces tenemos que el centro es x igual a 2, y igual a menos 3. Y el radio es igual a raíz de 23. Porque este 23 es equivalente al radio al cuadrado. Y aquí tenemos los parámetros constructivos. ¿Se entiende? Sí, profe. Supónganse de que ustedes tienen que completar cuadrado con 3x cuadrado menos 12x. Esto sacan factor común 3, ponen corchete, x cuadrado menos 4x, y esto dentro del corchete al 4, siendo 1 el coeficiente de x, al 4, al menos 4 lo dividen en 2, da menos 2, elevado al cuadrado da 4 menos 4. Y aquí queda el trinomio cuadrado perfecto. Y esto es igual a x menos 2 al cuadrado menos 4. El 3 multiplica el menos 4. Por eso queda menos 12. Y el 3 multiplicando al
binomio elevado al cuadrado. ¿Se entiende? Esto en el caso que el coeficiente de x al cuadrado no sea 1. Cuando es 1, este es el método. Y cuando no es 1, hay que sacar factor común y convertirlo en 1, y ya dentro del corchete se trabaja como se trabaja en el primer método. Y ahí no hay que olvidar que dentro del corchete queda el agregado del -4, que compensa el +4 que hemos agregado. Entonces, eso también está afectado por el factor común que hemos sacado. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Cualquier duda tienen que ir a los videos y solucionar. No pasé la clave de asistencia, Sergio. ¿Quieren que la pase ahora? Es con mayúscula repollo. ¿Funciona? Ahí le decía un profe. Sí, sí funciona, no me dejó. Bien. Buenísimo. Ahora al revés. Yo tengo esta ecuación canónica. Parto de aquí. Y quiero ir a la general. ¿Cómo hago? Lo voy a hacer en otro color. Aquí el método no es completar cuadrados, sino desarrollar los cuadrados de los binomios. Entonces, yo desarrollo el binomio al cuadrado como un trinomio cuadrado perfecto. X cuadrado menos 4x más 4, más y al cuadrado más 6x más 9, menos 23 igual a 0. Y ahora agrupo. X cuadrado más y cuadrado menos 4x más 6y y sumo 4 más 9, 13. Menos 23 menos 10 igual a 0. O sea, he pasado de la general a la canónica y de la canónica a la general. Y esta es igual a esta. De la canónica pasé a la general. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo. Entonces, vamos a agrupar dos conceptos. La primera propiedad es la constructiva. La constructiva dice de que un punto genérico xy tiene una distancia al centro constante igual a radio. Y entonces la ecuación es radio igual a raíz cuadrada de x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado. Esto se llama
lugar geométrico. Esta definición, o la primera propiedad constructiva, es la definición de lugar geométrico. En este caso de la circunferencia en particular, dice de que todo punto XY que pertenece a la curva de la circunferencia tiene una distancia fija al centro HK. O dicho de otra manera, la circunferencia es una línea formada por todos los puntos o por el lugar geométrico de todos los puntos que cumplen con la condición de que tienen la misma distancia a un punto central. La distancia es R y el punto central es HK. La segunda propiedad es la propiedad focal, que en el caso de la circunferencia dice que en un punto genérico XY que pertenece a la circunferencia, trazamos una tangente en el punto P y su normal pasa por el centro. ¿Se acuerdan que lo dibujamos? Que era una cosa así, circunferencia, la recta tangente y la recta normal que pasaba por el centro de HK y este era el punto P. Y acá había un ángulo recto. Esta era la recta tangente y esta era la recta normal. Esa es la propiedad focal. Habíamos dicho que en el punto central coincidía el foco 1 y el foco 2. ¿Qué significa propiedad focal? Si yo tengo una luz que se emite en el centro, los rayos de luz recorren toda la distancia del radio, pegan en la carcasa interior de la circunferencia y rebotan hacia el mismo centro. ¿Está? Cumple con la ley de Snell. ¿Saben quién era Snell? No, profe. En física lo van a ver, en física 2, Snell era un sueco que definió la regla de la reflexión. Es la ley de la reflexión. Si yo tengo un espejo, un rayo de luz que incide en el espejo rebota con un ángulo, él lo llamaba incidencia y reflejo. Entonces lo vamos a llamar igual. Este es el ángulo de incidencia y rebota con un ángulo de reflexión y la ley dice que esos dos ángulos son iguales. Y esta es la recta normal a la superficie del espejo. Así se predice cómo es la geometría de la óptica. Esto se llama óptica geométrica. Con esta óptica se fabrican los lentes, los lentes que llevamos puestos, los microscopios, los catalejos, los binoculares. Y acá, si la línea de la circunferencia fuera espejada del lado de adentro, todo rayo de luz o de sonido que sale del centro pega en la carcasa, en el interior de la carcasa y rebota de nuevo hacia el centro.
esa es la propiedad focal, que cumple con la ley de Snell. ¿Por qué? Porque en ese minúsculo espacio de la línea circular, de la circunferencia, que es en ese espacio diferencial, es igual que la tangente, entonces el ángulo de incidencia es 0 y el de reflexión tiene que ser igual, o sea, es 0. Entonces vuelve sobre sus pasos y entra en él y pasa por el centro. O sea, en un primer instante el rayo sale, se dirige en esa dirección, rebota y vuelve en esta dirección y pasa de nuevo por el centro. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo. Ya en segundo año, cuando vean física 2, se van a acordar de esto que ya lo van a conocer, que es la regla de Snell, la ley de Snell o ley de reflexión. El ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión, medidos desde la normal a la superficie de reflexión. Bueno, esas dos propiedades, la primera que es la constructiva y la segunda que es la focal, son las dos cosas importantes que hay que conocer de cada una de las cónicas. Cada vez que estudiemos una cónica vamos a ver esas dos propiedades. Y cuando terminemos de estudiar las cónicas, ustedes van a tener que discriminar cuál es cuál, qué propiedad corresponde a cuál cónica. ¿Está claro? Ahora saben la de la circunferencia. Bueno, ¿alguna pregunta? No, hasta el momento no, profe. Va por mi parte primero. Bien. Nos falta agregar cultura básica a esto. Vamos a dibujar una circunferencia. Vamos a poner colorcito. Vamos a dibujar el centro. Y vamos a dibujar rectas. Este es un radio. Este es un diámetro. Esta es una cuerda, que es un segmento que pertenece a una recta secante. Entonces tenemos varias cosas para ponerle nombre. Tenemos, esto es una cuerda. Este es un radio y este es un diámetro. Si yo aquí trazo una recta que se vaya de un radio que pase por el punto medio de la cuerda AB, ahí es perpendicular. Entonces acá esta superficie se llama sector. Esta superficie se llama semicírculo. Pero estamos hablando de superficies ya, ¿no? Voy a poner aquí área. Y el sector también es un área. Profe, Sí. pero para que sea 90 grados, ¿no debería ser paralela al diámetro? O sea, sería una condición que debería cumplir la cuerda. Olvídate del diámetro. Puede ser que no exista.
si la cuerda pasa, si el radio que está en azul pasa por el punto medio de la cuerda, entonces son perpendiculares. Sí, sí. Puede ser que haya un diámetro paralelo a la cuerda. Puede ser. En este caso, creo que me salió bastante paralelo. Pero otro diámetro puede no ser paralelo. ¿Sí? No viene por ahí. La condición que tiene que cumplir es que pase por el punto medio de la cuerda. M es punto medio de la cuerda AB, que es un segmento. La cuerda es un segmento que se dibuja dentro del círculo cuando el círculo es atravesado por una secante. Ahora, si la secante pasa por el centro, la cuerda es el diámetro. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, esto es para que tengan cultura general, nada más. Otra parte importante de la geometría, que no es analítica, pero se usa, es la siguiente. Si yo tengo un círculo con un centro y tengo dos radios, vamos a poner otro color, tengo un arco. Es el punto A y el punto B. Esto se llama arco AB y se lo dibuja así, se lo denota así. Y acá hay un ángulo alfa. Y este es el radio, le voy a poner con mayúscula. Entonces, esto se llama, la porción de Pisa se llama sector circular. Y también es un área. Ahora, esta es la base del sistema sexagesimal. Si yo al arco AB, que es una distancia que se mide, por ejemplo, en metro, lo divido con radio, que también es una distancia, esto me da el ángulo alfa medido en radianes. ¿Está bien? Sí, profe. ¿Qué pasa si yo tengo todo el perímetro como arco, 2pi por radio, y lo divido en radio, y eso es equivalente al ángulo en radianes igual a 2pi? Y eso es equivalente a toda una vuelta, o sea, a 360 grados. En esta equivalencia está la transformación del sistema radián y el sistema sexagesimal. Perdón, es con C esto. El sexagesimal es grados, minutos y segundos. Y el radián es el que se usa científicamente para denotar ángulos. Y si bien yo le pongo radianes aquí entre corchetes, en realidad no existe nada. O sea, es un número sin dimensión. Porque acá se simplifican los metros con los metros, me queda un número. Si yo tengo el arco en centímetros y el radio en metro, yo tengo que poner todo a centímetro o todo en metro y hacer el cociente para que desaparezcan las magnitudes. Y ese número que me queda es el ángulo expresado en el sistema de radianes. Cuando ustedes quieran saber cómo es el ángulo alfa en radianes,
se remiten a la proporción alfa es al arco AB, como 2pi, que es toda la vuelta, es al perímetro de toda la vuelta. Esto se simplifica y entonces el arco es igual al ángulo en radianes por el radio. Esto es lo que hay que memorizar. AB, el arco AB se mide en metros y el radio se mide en metros. El factor de conversión de arco a radio es el ángulo, que está expresado en sexagesimales. Si yo pongo un ángulo acá en grados, o sea, si mi ángulo es igual a 25 grados, yo tengo que transformarlo a radianes. Entonces me va a quedar que mi arco AB es igual a 25 grados por pi sobre 180. ¿Por qué? Porque pi radianes es 180 grados. Ahí simplifico grado con grado y todo esto me denota el ángulo en radianes. Y lo multiplico por el radio. Y ahí ya tengo la longitud del arco. Bien, alfa también se llama al ángulo central. Se llama ángulo central. Cualquier ángulo que salga del centro, que el vértice sea el centro de la circunferencia, se llama ángulo central. Bueno, yo creo que con esta cultura general hemos completado el tema de la circunferencia. ¿Alguna pregunta? No, profe. No, profe. Bueno, acepto preguntas de las clases anteriores. Tenemos media hora todavía, pero creo que ya completé lo de los objetivos de esta clase. Si han tomado apuntes, si han hecho capturas de las pantallas, vamos a andar bien. ¿Sí? Profe, Sí. ¿me puede explicar? Porque yo no me recuerdo bien cuáles eran los componentes que se necesitaban para la ecuación, digamos, de un plano. No, sí, de un plano. Era la normal al plano, Sí. el vector director puede ser, y un punto de paso. El punto de paso y el vector normal. Ah, ok. Eso lo repasemos, lo repasemos. Voy a borrar esto. Voy a dejar de compartir y voy a compartir un libro. El libro, anda buscando tu libro, el que se llama Precálculo. Ya lo tengo, ya lo vi. Bien, yo lo estoy buscando todavía. Acá lo tengo. Capítulo 9. Al final del capítulo 9. Ahí tenemos el capítulo 9, se refiere a los capítulos de vectores. Era después del producto vectorial. Teníamos la ecuación de la recta y la ecuación del plano. Estamos hablando de la página 618.
¿Estás en la página 618? Ahí la estoy buscando. Bien. La voy a compartir. Ahí está la figura. ¿Lo estás viendo? Sí, profe. Bueno, acá desde el punto de vista vectorial, tiene sentido de que el vector normal multiplicado en forma escalar por el vector diferencia entre el vector del genérico R menos el vector de a un punto, o sea, P de X y EP0 de X0 y 0 es equivalente al vector R0. ¿Por qué? Porque es el vector que sale del origen hasta ese punto. ¿Sí? Y el punto genérico XY, espera un poquito, como esto es 3D, también tiene que ser Z0. Esto es equivalente al vector R0. Y el vector genérico XY, Z es equivalente al vector R. Y ambos pertenecen al plano. ¿Sí? Y sabemos que el vector normal es perpendicular, entonces el producto vectorial, el producto escalar entre estos dos vectores tiene que dar 0, porque son perpendiculares. Cualquier punto que pertenezca, cualquier punto P que pertenezca a el plano celeste, va a producir otro vector rojo, lo vamos a dibujar, suponete que este sería mi nuevo punto P, que también va a ser perpendicular al vector n, porque el vector n es perpendicular a todos los puntos del plano. Entonces, si este nuevo P pertenece al plano celeste, el vector desde P0 a P, este va a ser perpendicular a n, y el producto escalar va a ser 0. Eso permite desarrollar esta fórmula, donde las componentes del vector normal son A, B y C. Son A, B y C. Y las componentes del vector del punto de paso son X0 y 0 y Z0 y están acá. Y las componentes del vector genérico son X y Z. Y eso nos da el lugar geométrico de todos los puntos del plano. Cualquier punto del plano que pongamos las coordenadas en X y Z va a verificar el 0 de esta ecuación, confirmando que ese punto pertenece al plano. Confirmando matemáticamente. ¿Se entiende eso? Sí, profe, ahora ya me quedó más claro. Gracias. Esto termina quedando una ecuación lineal en 3 variables. O sea, va a quedar un coeficiente numérico A11 que multiplica X, A12 que multiplica Y y A13 que multiplica Z, igual a un B1, que es la suma de A por X0 más B por Y0 más C por Z0. ¿Y qué es esto? Es la ecuación de un plano tal como la usamos en los sistemas de ecuaciones lineales
en R3. Todo tiene que ver con todo. Yo tengo que poder pasar de esta ecuación lineal del plano en R3, tengo que poder pasar a la ecuación vectorial. ¿Sí? Y viceversa. De la vectorial es fácil pasar a la ecuación lineal. Ya para del plano hay que hacer algunas cosas para poder conseguir un punto de paso. ¿Cómo hago eso? Ese es un ejercicio interesantísimo. Yo quiero pasar de la ecuación lineal, la voy a volver a escribir, pero en negro, A11X más A12Y más A13Z igual a B1. Yo quiero pasar de esto a la ecuación vectorial. El P0 puede ser cualquier punto que pertenezca al plano. Entonces yo voy a hacer que X valga 1 y que Y valga 1. Y lo voy a llamar las coordenadas del punto P0. X0 igual a 1, Y0 igual a 1. Cálculo Z0. Z0 va a ser igual a B1 menos A11X0, que vale 1, menos A12Y0, que vale 1, y todo sobre 2. Ya tengo el valor de Z0, o sea, ya tengo el punto P0 de paso, 1, 1, Z0. Estos ya son valores numéricos. Ese es un punto cualquiera que pasa por el punto, por el plano. Es un punto que pertenece al plano. Y entonces ahora puedo hacer A por X menos 1 más B por X menos 2 más C por X menos Z0. Perdón, acá es Y menos... Disculpa. Y menos 1. Y Z menos Z0. Igual a 0. Dentro de Z0 está el valor de B1. Y ahora tengo que encontrar A, B y C para encontrar el vector normal. Entonces tengo A, B, C, producto escalar con X menos 1, Y menos 1 y Z menos Z0. Y tiene que dar 0. Entonces hago el módulo de ABC, del vector normal, que sería raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado, igual, por el módulo de este vector, que es raíz cuadrada de X menos 1 al cuadrado, Y menos 1 más Y menos 1 al cuadrado, más Z menos Z0 al cuadrado, y por el coseno de 90 grados. Eso tiene que dar 0. Bueno, no me acuerdo cómo se sacaba, pero se le puede asignar valores a A y a B en esta ecuación. 1 y 1, por ejemplo,
y me da el valor de C. Cuando yo pongo en X y Z el otro punto, P1, por ejemplo. Entonces, elijo un P1. ¿Eso cómo hago el P1? Ahí le doy 2, a X le doy 3 y saco el Z1, lo saco con la ecuación. Ya me queda B1 menos A11 por 3 menos A12 por 2, todo sobre A13. Acá también da A13. Entonces ahí saco las coordenadas de P1, que van a ser 3, 2, por ejemplo, y Z1. Y entonces, esos valores los pongo en X y Z, le asigno un valor arbitrario a A y otro arbitrario a B, y calculo el valor de C. Y ahí ya me queda el vector normal. 1, 1 y C. Y ahí está. Ya con ese vector normal y con el P0 o con el P1, que son cualquiera de los dos puntos que pertenecen al plano, ya puedo sacar la ecuación vectorial, que puede tener distintos vectores, distintos puntos de paso, pero determinan el mismo plano. Cuando yo lo desarrollo con el producto escalar igual a 0, me da la misma ecuación lineal que usamos en los sistemas de ecuaciones lineales. ¿Se entiende? Sí, profe. No importa que yo elija 2 de las coordenadas al azar y en base a la ecuación del plano saque la tercera para sacar el punto P0 y un punto P1. Y no importa que yo asigne cualquier valor a la primera componente y segunda componente del vector normal, y en base a eso saque la tercera usando la condición del plano, o sea, del producto escalar igual a 0. Con eso ya tengo valores de un vector normal que capaz que en vez de que está dibujado en el dibujo de acá, me dé un vector más chiquito y acá. Normal 1. Y este punto 1, por ejemplo. O punto 2. Y es suficiente que tenga un punto de paso y un vector que sea normal en cualquier parte del plano para definir el plano. Puedo tener miles de definiciones del mismo plano, cambiando los vectores y cambiando los puntos de referencia. Pero si el vector es normal a ese plano y el punto pertenece a ese plano, la ecuación me va a dar igual cuando yo la ponga en forma lineal. ¿Se entiende? Por eso que nos tomamos la libertad de asignar 2 de los 3 valores en forma arbitraria. Porque funciona para todos. ¿Alguna otra pregunta? No, profe, ya me quedó bastante más claro. Muchas gracias. Bueno, cortemos acá entonces la clase. Espero, ya les voy a pasar los GeoGebra al grupo. Así todos pueden estudiar con eso, ayudándose con eso. Bueno, muchas gracias. Nos estamos viendo. Y espero que estudien, ¿no? Y pregunten. El grupo de WhatsApp es para que pregunten. No están preguntando, quiere decir que entienden todo o que no están estudiando. Espero que empiecen a estudiar y empiecen a aparecer las preguntas. ¿Sí? Sí, profe. Muy bien. Nos vemos. Hasta luego. Nos vemos. No.